Sura de Sad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. صاد والقرآن ذي الذكر. Sad, por el Corán que contiene el recuerdo. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Sin embargo, los que se niegan a creer muestran arrogancia y oposición. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. ¿Cuántas generaciones anteriores a ellos destruimos? Imploraron cuando ya había pasado el tiempo de salvarse. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Se extrañan de que les haya llegado un advertidor que es uno de ellos, y dicen los que se niegan a creer: este es un mago farsante. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ¿Acaso pretende que los dioses sean un único Dios? Realmente es algo asombroso. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Sus cabecillas han salido diciendo: id y seguid fieles a vuestros dioses, pues en todo esto se persigue algo contra vosotros. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. No lo habíamos oído en la forma de adoración anterior. Solo es una invención. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ¿Cómo puede ser que de entre todos nosotros se le haya hecho descender el recuerdo a él? Pero no es por eso, es que dudan de mi recuerdo. Aún no han probado mi castigo. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ¿O es que poseen los tesoros de la misericordia de tu Señor, el irresistible, el dador? أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. ¿O tienen el dominio de los cielos y de la tierra y de lo que entre ellos hay? Que suban entonces por los accesos a los cielos. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. Solo son una tropa más entre los coligados que pronto será derrotada. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Antes de ellos ya negaron la verdad la gente de Noé, los Ad y Faraón, el de las estacas. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Y los Samud, la gente de Lot y los compañeros de la espesura, esos eran realmente los coligados. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
no hubo ninguno que no negara la verdad de los mensajeros, y mi castigo se hizo realidad. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Y estos solo tendrán que esperar un único grito que no tendrá vuelta atrás. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Dicen, Señor nuestro, adelántanos nuestra parte antes del día de la cuenta. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Ten paciencia con lo que dicen y recuerda a nuestro siervo David, el que había sido dotado de fortaleza. Es cierto que él se volvía mucho a su Señor. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Le subordinamos las montañas que con él glorificaban al anochecer y al amanecer. والطير محشورة كل له أواب. Y las aves reunidas, todas obedientes a él. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Fortalecimos su reino y le dimos sabiduría y un juicio certero. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ¿Te ha llegado el caso de los litigantes cuando escalaron hasta lo más alto del templo? إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Y se presentaron ante David, que sintió miedo de ellos. Entonces dijeron, no temas, somos dos litigantes. Uno de nosotros ha abusado del otro, así que juzga entre nosotros con la verdad, sin inclinarte por ninguno, y guíanos al camino medio. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Este es mi hermano. Él tiene 99 ovejas y yo solo tengo una. Él me dijo, déjala a mi cuidado. Y luego ha podido más que yo con sus argumentos. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Dijo, él ha sido injusto contigo al pedirte tu oveja para juntarla a las suyas. Realmente muchos de los que se asocian con otros cometen abusos, pero no así los que creen y practican las obras de bien. Sin embargo, estos son pocos. Y entonces David se dio cuenta de que lo habíamos puesto a prueba y pidió perdón a su Señor. Cayó postrado y se arrepintió. فغفرنا له ذلك
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Le perdonamos aquello, y es cierto que goza de proximidad ante nos y de un hermoso lugar de destino. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. David, te hemos hecho representante nuestro en la tierra. Juzga pues entre los hombres con la verdad y no sigas los deseos, ya que te extraviarían del camino de Alá. Cierto que aquellos que se extravían del camino de Alá tendrán un violento castigo por haberse olvidado del día de la cuenta. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Y no hemos creado el cielo, la tierra y lo que entre ambos hay en vano. Esa es la opinión de los que se niegan a creer. Ay de los que se niegan a creer por el fuego. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ¿Es que vamos a considerar a los que creen y practican las acciones de bien del mismo modo que a los que corrompen en la tierra? ¿O a los temerosos de Alá como a los libertinos? كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Es un libro bendito que te hemos hecho descender para que mediten sus signos y para que recuerden los que saben reconocer lo esencial. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. Y a David le concedimos a Salomón, ¡qué excelente siervo! ¿Con qué frecuencia se volvía a su Señor? إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. Una tarde que le habían mostrado unos magníficos corceles. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Dijo, he amado lo bueno más que el recuerdo de mi Señor, hasta el punto de que el sol se ha ocultado tras el velo de la noche. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Traédmelos de nuevo. Y se puso a desjarretarlos y a degollarlos. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Y pusimos a prueba a Salomón, colocando una figura en su trono. Después se volvió a su Señor. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Dijo, Señor mío, perdóname y concédeme un reino que nadie más después de mí pueda tener. Realmente tú eres el dador.
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب Y le subordinamos el viento que corría bajo su mandato dócilmente y a donde él quería. والشياطين كل بناء وغواص Y a todos los demonios de albañiles y buzos, وآخرين مقرنين في الأصفاد y otros encadenados. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. Este es nuestro don. Haz uso de él, concediendo o denegando sin ninguna imitación. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Es cierto que él, junto a nos, tiene proximidad y un hermoso lugar de retorno. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Y recuerda a nuestro siervo Job cuando clamó a su Señor: Satán me ha tocado con enfermedad y padecimiento. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Golpea el suelo con tus pies y tendrás agua fresca para lavarte y bebida. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. Y le concedimos que recuperara a su familia y otro tanto más con ellos, como misericordia procedente de nos y recuerdo para los que saben reconocer lo esencial. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Toma en tu mano un haz de ramas y golpea con él para que así no perjures. Es verdad que lo hallamos paciente. ¡Qué excelente siervo! Él se volvía mucho a su Señor. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Y recuerda a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tenían firmeza y sagacidad. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Realmente los escogimos por su entrega al recuerdo de la morada. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Y ellos están ante nos, entre los predilectos, los elegidos. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Y recuerda a Ismael, Eliseo y a Dul-Kifl, todos predilectos. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. Esto es un recuerdo, y en verdad que para los temerosos de Alá hay un hermoso lugar de retorno. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. Los jardines de Edén, cuyas puertas estarán abiertas. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Allí, recostados,
pedirán abundante fruta y bebida. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. A su lado tendrán unas que solo los mirarán a ellos, de su misma edad. هذا ما توعدون ليوم الحساب. Esto es lo que se os promete para el día de la cuenta. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Esta será nuestra provisión que no tendrá fin. هذا وإن للطاغين لشر مآب. Así es, pero es cierto que los que traspasen los límites tendrán el peor lugar de retorno. جهنم يصلونها فبئس المهاد. El infierno, Yahanam, cuyo ardor sufrirán dentro de él. ¡Qué mal lugar de descanso! هذا فليذوقوه حميم وغساق. Así es, que gusten el agua hirviente y la pus. وآخر من شكله أزواج. Y otras cosas parecidas del mismo tipo. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. Ahí tenéis a un grupo que entrará con vosotros. No son bienvenidos. Ellos también sufrirán el ardor del fuego. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. Dirán, no, sois vosotros los que no sois bienvenidos. Vosotros lo preparasteis para nosotros. ¡Qué mala residencia! قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Dirán, Señor nuestro, dóblale el castigo en el fuego a quien preparó esto para nosotros. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Y dirán, ¿cómo es que no vemos a unos hombres que considerábamos de los peores? أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Los tomábamos a burla. ¿Es que no los puede distinguir la vista? إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Cierto que esto es verdad. Así será la disputa de la gente del fuego. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. Di, yo solo soy un advertidor y no hay Dios sino Alá, el único, el dominante. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. El Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos, el irresistible, el perdonador. قل هو نبأ عظيم. Di, es un anuncio de enorme trascendencia. أنتم عنه معرضون. Del que vosotros os apartáis. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. No he tenido acceso a conocer la discusión del Consejo Supremo.
إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. Sino que solo se me ha inspirado que sea un claro advertidor. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Cuando dijo tu Señor a los ángeles, voy a crear un ser humano a partir del barro. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Y cuando le haya dado forma y haya insuflado en él parte de mi espíritu, caed postrados ante él. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Y todos los ángeles se postraron, إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. aunque no así Iblis, que se ensoberbeció y fue de los renegados. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Dijo, Iblis, ¿qué es lo que te impide postrarte ante quien he creado con mis manos? ¿Te consideras demasiado grande para ello o es que estás entre los altivos? قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Dijo, yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego y a él lo has creado de barro. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Dijo, sal de él. Realmente estás maldito. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. Mi maldición caerá sobre ti hasta el día de la rendición de cuentas. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Dijo, Señor mío, concédeme un tiempo de espera hasta el día en que se les devuelva a la vida. قال فإنك من المنظرين. Dijo, estás entre los que serán esperados. إلى يوم الوقت المعلوم. Hasta el día cuyo momento es conocido. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Dijo, por tu poder, que los extraviaré a todos. إلا عبادك منهم المخلصين. Con la excepción de aquellos que sean tus siervos sinceros. قال فالحق والحق أقول. Dijo, y por la verdad, y es verdad lo que digo, لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. que llenaré el infierno, Yahanam, contigo y con los que de ellos te sigan, todos juntos. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Di, no os pido ninguna recompensa por ello, ni soy un impostor. إن هو إلا ذكر للعالمين. No es sino un recuerdo para todos los mundos. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Y tened por seguro que pasado un tiempo conoceréis lo que anuncia.